Che, pará la oreja y escúchame bien lo que te voy a contar. Imagínate la escena, 7 de enero de 2026, 10 de la mañana. Estamos en Las Vegas, en el corazón del CES, el evento de tecnología más grande del planeta. El salón principal es un hervidero de gente, miles y miles de periodistas, analistas y peces gordos de la industria, todos apretujados, generando un murmullo que se siente como electricidad en el aire. Y en el centro de todo, bajo un reflector que lo aísla del mundo, está él, Cristiano Amon, el CEO de Qualcomm, el tipo que tiene el poder de decidir qué chip va a mover al mundo en la palma de su mano. Sostiene unas hojas, el discurso que podría cambiarlo todo. El silencio es tan profundo, tan denso, que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Entonces, Amon se acerca al micrófono y suelta la bomba. Hemos iniciado conversaciones con Industria San Martín para nuestro proceso de 2 nanómetros. ¡Pum! El salón estalló. Fue como un gol de Messi en el minuto 90 de una final del mundo. Un quilombo instantáneo. Los periodistas, que hasta ese momento parecían estatuas, se volvieron locos, tecleando en sus notebooks como si no hubiera un mañana. Los ejecutivos se miraban entre sí, con los ojos como platos, tratando de entender qué carajo acababa de pasar. Algunos, los más rápidos, ya estaban sacando sus celulares, mandando mensajes en clave a sus oficinas centrales. ¿Por qué tanto revuelo?, ¿te preguntas? Porque esto era impensable. Qualcomm, Qualcomm. El mismo que en 2021 se había ido de Industria San Martín, ISM, pegando un portazo, furioso por unos problemas de sobrecalentamiento, el mismo que juró lealtad eterna a TSMC, el gigante taiwanés. Durante 5 años, fueron como uña y carne. Y ahora, de la nada, como un hijo pródigo, estaba volviendo al potrero del que se fue. No lo podías creer. Pero espera, que la cosa no termina ahí. Unos días después, cuando todavía estábamos tratando de procesar el primer bombazo, cae el segundo. AMD también estaba moviendo sus fichas. Empezaron a correr rumores, de esos que nacen en un pasillo y terminan en la portada de los diarios financieros, de que estaban negociando un contrato con ISM para sus chips de 2 nanómetros. ¿Entendés la magnitud de esto? El mercado de la fundición de semiconductores, ese club exclusivo donde TSMC era el dueño de la pelota y no se la prestaba a nadie, estaba temblando. Apple, Nvidia, la misma AMD, todos hacían fila para pedirle por favor a TSMC que le fabricara sus componentes. Y de repente, en ese tablero dominado por un solo rey, aparecía un jugador argentino, salido de Parque Patricios, dispuesto a dar vuelta a la mesa. ¿Qué está pasando en las profundidades de este mundo tecnológico? Sentate, prepárate un mate, que te lo voy a contar con lujo de detalles. Mirá, en el mundo de los semiconductores se está cocinando una transferencia de poder que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Hasta ayer nomás, la Biblia de la tecnología decía 3 cosas. Primero, la fundición es TSMC, punto. Segundo, ISM la rompe con las memorias, pero para la fundición todavía le falta sopa. Tercero, sin TSMC, ni Apple ni Nvidia pueden prender una computadora. Y tenías que creerlo, porque durante los últimos 5 años, esa fue la pura y santa verdad. Pero hoy esa Biblia la están reescribiendo. El guión cambió por completo. La tortilla se dio vuelta 180 grados. El que antes mandaba ahora pide por favor, y el que pedía por favor ahora pone las condiciones. Hoy te voy a revelar la verdad oculta detrás de este superclásico tecnológico. Todo lo que creías saber, olvídate. Arranquemos por el Goliat de esta historia, TSMC. Este monstruo taiwanés tiene más del 60% del mercado mundial de fundición. Es una bestialidad. El chip que hace latir a tu iPhone, lo hace TSMC. La placa de vídeo de Nvidia con la que jugás a los jueguitos, la hace TSMC. El procesador de AMD que mueve tu compu, también lo hace TSMC. Era, en la práctica, un monopolio. Si eras una empresa de tecnología, no tenías opción.
Era arrodillarse ante TSMC o morirte de hambre, no había punto medio. Pero a partir de 2024, el clima empezó a enrarecerse. La demanda de sus chips de 3 nanómetros, impulsada por la locura de la inteligencia artificial, explotó. Todas las Big Techs del planeta, desde Google hasta Meta, corrieron a golpear la puerta de TSMC. Y ahí empezó el problema. Las líneas de producción de TSMC colapsaron. Se llenaron hasta las manos. Llegó un punto en que, literalmente, no podían aceptar ni un pedido más. Un informe de un medio taiwanés confirmó lo que todos sospechaban: TSMC había puesto el freno de mano, suspendiendo la aceptación de nuevos proyectos de 3 nanómetros. La fábrica de sueños se había convertido en un cuello de botella. Pero lo peor, lo más cínico, estaba por venir. Con la sartén por el mango, TSMC hizo lo que hace cualquier monopolio: empezó a subir los precios de una forma demencial. El costo de una sola oblea de 2 nanómetros se disparó a $30.000. Sí, leíste bien. 30 lucas verdes. Al cambio nuestro, son varias decenas de millones de pesos. No estamos hablando del precio de una docena de empanadas, sino de una puta oblea de silicio del tamaño de una pizza. Un aumento del 50% de un año para el otro. ¿Y los clientes? ¿Se quejaron? ¿Hicieron un piquete? Nada. No podían. ¿Por qué? Porque no tenían a dónde ir. TSMC era su única droga. Ese es el poder del monopolio. Apple, Google, Nvidia. Todos, sin excepción, tuvieron que bajar la cabeza y bancarse el tarifazo. En cualquier otro momento de la historia, la cosa hubiera terminado ahí, con las empresas pagando con un nudo en la garganta. Pero esta vez, algo fue diferente. Los clientes empezaron a moverse. Y acá es donde nuestra historia se muda a Buenos Aires. De repente, el aeropuerto de Ezeiza empezó a parecer la cumbre del G20 tecnológico. Bajó un ejecutivo de Google. Después, uno de Microsoft. Le siguió uno de Amazon, otro de Dell y, para rematarla, hasta uno de Apple. ¿Qué hacían todos estos tipos de traje en la capital del tango? La excusa oficial era una sola: venían a ver a los capós de Industrias San Martín y SK Hynix. El motivo era negociar el precio de las memorias. El DRAM, un componente clave, había subido un 60% en un trimestre. Una locura. Pero acá empezó a pasar algo muy curioso, muy porteño. La estadía de estos ejecutivos se empezó a alargar más de la cuenta. Lo que iba a ser una reunión de un par de días se convirtió en una semana, después 2, después un mes. La situación llegó a un punto surrealista: tipos que manejan presupuestos más grandes que el PBI de varios países terminaron alojados en hoteles mugrientos en San Telmo y en Airums de Cuarta en el microcentro. Había gerentes generales haciendo cola para usar el baño compartido mientras negociaban por Zoom contratos de miles de millones de dólares. Un medio económico de la India, con un toque de ironía, bautizó a este fenómeno como turismo de semiconductores. ¿Por qué se llegó a este quilombo? Simple, porque no había acuerdo. Industrias San Martín y SK Hynix, por primera vez en mucho tiempo, tenían el poder. Sabían que el mundo entero necesitaba sus productos. Sin DRAM, sin HBM, sin NAND, no hay servidores de inteligencia artificial. Sin servidores, no hay negocio. Así de simple. Las Big Tech, con toda su guita y su poder, estaban contra las cuerdas. ISM se plantó y dijo: el precio del DRAM para servidores subió un 60%. ¿Es esto o nada? Obviamente, para los de afuera, era un precio difícil de digerir. Intentaron negociar, regatear, chamullar. Pero la respuesta de ISM fue tajante, con la firmeza de un caudillo: el precio es este. Si te gusta bien, y si no, también. Por eso las negociaciones se estiraban y los ejecutivos tenían que seguir bancándosela en Buenos Aires, aprendiendo a la fuerza a tomar mate y a quejarse de la humedad. Pero pará, que acá viene el giro de la trama, el dato que nadie te contó.
La verdadera razón por la que estos tipos estaban quemando sus viáticos en Argentina no era solo por las memorias. Era, también, por la fundición. Con las puertas de TSMC cerradas, necesitaban desesperadamente un plan B. Y ese plan B, con tonada porteña, se llamaba Industria San Martín. Volvamos a escuchar las palabras de Cristiano Amon en Las Vegas. Hemos iniciado conversaciones con ISM para nuestro proceso de 2 nanómetros. El diseño ya está finalizado. ¿Qué significa esto en criollo? Que Qualcomm ya tiene todo listo para fabricar su próximo chip Snapdragon, el cerebro de millones de celulares, en las plantas de ISM en Córdoba. El regreso del pibe de oro después de 5 años. ¿Y por qué volvió Qualcomm, después de haberse ido tan enojado? Porque TSMC le dijo que no, o mejor dicho, no le dio una respuesta. Qualcomm produce cientos de millones de chips al año. Es un volumen monstruoso. Con la línea de 3 nanómetros de TSMC saturada, no había forma de que pudieran hacerse cargo de semejante pedido. Y si por un milagro lo hacían, el precio era prohibitivo. $30.000 por oblea. A Qualcomm no le cerraban los números ni con la calculadora de Messi. Entonces, empezaron a buscar alternativas. Y la alternativa estaba acá, en el sur del mundo. ISM les ofreció fabricar las obleas de 2 nanómetros por unos $20.000 cada una. Un 30% más barato que TSMC. Un golazo de media cancha. Pero la guita no era todo. ISM tenía un as bajo la manga, una joya tecnológica que nadie más poseía, la tecnología GAA. Pará, te explico qué es esto para que no te pierdas. Imagínate un transistor, que es como una canilla que abre y cierra el paso de la electricidad. La tecnología anterior, la FinFET que usaba TSMC, era como controlar esa canilla apretándola solo desde arriba y desde abajo. Pero la tecnología GAA, que son las siglas de Gate-All-Around, es una genialidad argentina. Es como si en lugar de 2 dedos, tuvieras una mano completa que envuelve la canilla por los 4 costados. El control sobre el flujo de electrones es absoluto, no se desperdicia nada. El resultado. La eficiencia energética mejora un 30% y el rendimiento se va a las nubes. Esta es la tecnología exclusiva de ISM. TSMC, el gigante, se durmió en los laureles. Usó la vieja tecnología FinFET hasta en sus chips de 3 nanómetros. Recién ahora, para los 2 nanómetros, están intentando pasarse a GAA. ¿Y qué pasó? Se encontraron con un paredón. El cambio es mucho más jodido de lo que pensaban. Mientras tanto, ISM ya viene fabricando con GAA desde los 3 nanómetros, ya se comió todos los errores, ya aprendió de los porrazos y tiene la fórmula para que la producción sea estable. Los problemas que TSMC está enfrentando hoy, ISM ya los resolvió ayer. Esto, amigos, es el sonido de una remontada épica. Es la señal de que la brecha tecnológica se está cerrando, e incluso invirtiendo. Qualcomm, que no son ningunos giles, vieron esto con una claridad meridiana. Se dieron cuenta de que la tecnología argentina no solo había alcanzado a la taiwanesa, sino que en algunos aspectos, la había superado. Por eso volvieron. Y lo de AMD es la misma historia. En ese mismo CES de 2026, AMD anunció su estrategia de IA escala J, una locura que implica conectar miles de GPUs para crear una supercomputadora. En un sistema tan bestial, la estabilidad de la cadena de suministro es todo. No se te puede cortar el chorro de chips. Depender de un solo proveedor, como TSMC, es un riesgo enorme. Si se les traba la línea de producción, chao proyecto. Por eso, AMD decidió hacerlo más inteligente, diversificar. Empezaron a usar a TSMC y a Industria San Martín al mismo tiempo. Según los que saben, una parte importante de los chips para servidores de AMD se va a fabricar en las plantas de ISM de 2 nanómetros. Se habla de que el contrato se firma a principios de 2026. Primero Qualcomm, ahora AMD. Los gigantes están volviendo a casa. Llegado a este punto, seguro te estás preguntando, che,
pero para un poco. TSMC sigue siendo el número 1 del mundo. ¿De verdad ISM le puede competir de igual a igual? Te lo voy a mostrar con números, que no mienten. Analistas de la City porteña dicen que hasta el último trimestre del año pasado, la división de fundición de ISM venía perdiendo guita a lo loco, casi 1 billón de pesos de pérdida. Un desastre. Pero en el último trimestre, esa pérdida se redujo a 448.500 millones de pesos. La mitad. Se desangraba, pero la hemorragia empezó a parar. ¿Por qué? Porque la tasa de ocupación de sus fábricas de 3 nanómetros para abajo empezó a subir. ¿Y sabés gracias a quién? A Tesla. Sí, la empresa de Elon Musk. En julio del año pasado, ISM firmó un contrato sideral de 23 billones de pesos con Tesla para proveerles los chips AR6, el cerebro de la conducción autónoma. Esos chips se están haciendo en la planta que ISM tiene en Taylor, Texas. Esa inyección de laburo hizo que la fábrica, que estaba a media máquina, empezara a funcionar a pleno. Ahora, imagínate si a eso le sumamos el pedido de Qualcomm. Los analistas calculan que si la planta S3 de ISM en Córdoba le dedica solo el 10% de su capacidad a Qualcomm, eso solo ya genera ventas por billones de pesos al año. Y si le sumás lo de AMD, la división de fundición entera pasa de dar pérdida a dar ganancia. De la noche a la mañana. ¿Te das cuenta lo que significa esto? Industria San Martín, en el último trimestre, tuvo una ganancia operativa récord de 20 billones de pesos. La primera empresa argentina en superar esa cifra en un trimestre. Una bestialidad. Pero dentro de ese número gigante, la fundición seguía siendo el patito feo, el área que perdía plata. Si la fundición se da vuelta y empieza a ser rentable, esos 20 billones se convierten en 22, en 23. Los analistas más optimistas ya están diciendo que la ganancia anual de ISM este año podría superar los 100 billones de pesos. Entraría el selecto Club del Billón. Y el motor de ese milagro es uno solo, la recuperación de la fundición. El David argentino que empieza a pegarle en los tobillos a Goliat. Mientras tanto, ¿qué pasa con TSMC? El gigante taiwanés está comiendo un garrón de la gran flauta en Estados Unidos. Resulta que el gobierno de Taiwán, celoso de su tecnología, prohibió la exportación de sus procesos más avanzados. Por lo tanto, en la megafábrica que TSMC está construyendo en Arizona, no pueden instalar la tecnología de 2 nanómetros. Lo máximo que pueden hacer es 3 nanómetros. Pero claro, las Big Tech de Estados Unidos quieren lo último de lo último. Quieren los 2 nanómetros para que sus chiches de IA vuelen. Bueno, que los fabriquen en Taiwán y los manden a Estados Unidos, dirías vos. En teoría, sí. En la práctica, es un quilombo. La administración de Trump está presionando con todo para que la producción sea local. Si importás chips de Taiwán, te pueden clavar un bombazo de aranceles. Y el riesgo político es altísimo. Por eso, las Big Tech yanquis empezaron a buscar alternativas dentro de su propio país. ¿Y a dónde están mirando Meta, Google y AMD? Exacto. A la planta de industria San Martín en Taylor, Texas. ISM lleva más de 20 años fabricando en Estados Unidos. Tienen una planta en Austin y ahora esta nueva y monstruosa en Taylor. Y en esa planta sí pueden producir chips de 2 nanómetros. Al ser producción local, no hay problema de aranceles ni riesgos políticos. Y encima, ISM les ofrece un servicio, todo en uno, que TSMC no puede igualar. Para hacer un chip de IA no solo necesitas el chip lógico, el cerebro, sino también memorias de alta velocidad como las HBM. ISM fabrica las dos cosas. TSMC solo hace la fundición, las memorias se las tiene que comprar a SK hynix o, irónicamente, a la propia ISM. Para un cliente, es mucho más fácil y eficiente arreglar todo con un solo proveedor. Es como ir al supermercado y que además te cocinen la comida. Pero espera, que hay algo todavía más increíble. El costo de producción en la fábrica de TSMC en Estados Unidos es un 50% más caro que en Taiwán.
La mano de obra yanqui es carísima, para colmo, no tienen suficientes técnicos calificados. De hecho, el año pasado, en la planta de Arizona tuvieron un accidente eléctrico. Miles de obleas se fueron a la basura. La ganancia de ese trimestre se desplomó un 99%. La fábrica, básicamente, se paró. Ese es el talón de Aquiles de TSMC. En su casa, en Taiwán, son una maquinita perfecta. Afuera, en Estados Unidos, hacen agua. En cambio, ISM lleva más de 2 décadas de experiencia produciendo en suelo yanqui. Tienen el know-how, la cancha, la muñeca para manejar una fábrica allá. Por eso Tesla los eligió. Porque confiaron en su estabilidad. Vamos a ordenar las ideas, che. ¿Qué está pasando en el mercado de la fundición? TSMC, el campeón, se ahogó en su propio éxito. Tiene las fábricas saturadas, subió los precios a las nubes y espantó a los clientes. Su proyecto en Estados Unidos es un barco a la deriva. Y en ese río revuelto, Industria San Martín, con la picardía del potrero, está pescando a lo grande. Con su tecnología GAA, ofrece más eficiencia energética. Con sus precios, ofrece más competitividad. Con su fábrica en Texas, ofrece producción local y segura. Y con su servicio todo en uno, ofrece comodidad. Por eso volvió Qualcomm. Por eso está volviendo AMD. Por eso la están mirando Meta y Google. Acá hay un punto clave que no podemos dejar pasar, el rendimiento, o yield, como le dicen los técnicos. Te lo explico fácil. Imagínate que sos un panadero y metés al horno una bandeja para hacer 100 facturas. Si cuando la sacás, solo 90 salieron bien, tu rendimiento es del 90%. En los semiconductores es igual. Si de 100 obleas que procesás, 90 salen perfectas, tenés un rendimiento del 90%. Cuanto más alto el rendimiento, más bajo el costo. Históricamente, este fue el punto débil de ISM. Su rendimiento era más bajo que el de TSMC, y eso generaba desconfianza. Pero la cosa cambió. Los ingenieros de Córdoba se pusieron las pilas y empezaron a clavar el rendimiento. El de la tecnología GA de 3 nanómetros ya se estabilizó. Y el de 2 nanómetros va por el mismo camino. El hecho de que Tesla haya aprobado sus tests de calidad es la prueba de que el rendimiento es confiable. Que Qualcomm diga, el diseño ya está finalizado, significa que confían ciegamente en la capacidad de producción de ISM. Entonces, ¿cómo sigue la película? Los que saben del tema la ven así: este año, la división de fundición de ISM va a pasar a dar ganancias. A partir del segundo trimestre, cuando empiecen a entrar a pleno los pedidos de Qualcomm y AMD, la cosa va a explotar. La ocupación de la línea S3 en Córdoba va a subir más de un 10%. La planta de Taylor, en Texas, va a estar laburando a full con los pedidos de Tesla. Y a eso súmale que están lloviendo pedidos para la GPUs de Nvidia para la nueva Nintendo Switch. Hasta las fábricas más viejas están sin descanso. Se hicieron cargo de la producción de chips de 14 nanómetros para Intel. Desde la tecnología de punta hasta los procesos más antiguos, todo el sistema productivo de ISM está en marcha. Es la resurrección de la fundición. Te tiro otro dato de un informe bursátil. Una consultora grosa acaba de subir su pronóstico de ganancias anuales para ISM a más de 150 billones de pesos. De esa torta, 130 billones vendrían de las memorias, y 20 billones de la fundición. La fundición, el área que hasta el año pasado perdía miles de millones, ahora aportaría 20 billones de ganancia. ¿Te das cuenta del giro dramático? Es como si un equipo que peleaba el descenso de repente sale campeón. Y otro informe va más allá y dice, ojo, que en estos cálculos todavía no está reflejado el aumento brutal del precio de los semiconductores. Cuando eso impacte en los balances a partir del segundo trimestre, los números van a ser de otro planeta. El precio del DRAM está subiendo 1% por día. Por día. En un mes, es un 30%. Cuando esa guita entre a la caja, los números van a ser inimaginables.
¿Y TSMC? Se va a quedar de brazos cruzados. Ni a palos. El próximo 15 de enero anuncian sus resultados y seguramente van a tirar toda la carne al asador. Van a salir con un mensaje de guerra contra ISM. Van a decir, seguimos siendo los mejores, o, vamos a acelerar la producción de 2 nanómetros. De hecho, ya anunciaron que en su fábrica Fab 22 en Taiwán van a empezar la producción en masa de 2 nanómetros en el último trimestre de 2025. Planean triplicar su capacidad de producción, de 35.000 a 100.000 obleas al año. Una inversión demencial. Quieren aplastar a ISM con volumen. Pero acá hay una trampa. Ampliar la producción cuesta una fortuna. ¿Sabés cuánta guita va a invertir TSMC este año? 50.000 millones de dólares. 70 billones de nuestros pesos. ¿Y de dónde sacan esa guita? De los clientes. Construyen las nuevas fábricas con la plata que les sacan subiendo el precio de las obleas. Pero si siguen subiendo los precios, más clientes se les van a escapar. Como Qualcomm, que se vino para acá. Es el dilema de TSMC, para expandirse necesitan guita, para tener guita necesitan subir los precios, y si suben los precios, pierden clientes. Un círculo vicioso. Del otro lado, Industria San Martín está nadando en plata gracias a las memorias. Solo en el último trimestre ganaron 18 billones de pesos en esa división. Y toda esa guita la pueden reinvertir en la fundición. De hecho, están haciendo inversiones masivas en sus plantas de Córdoba, Parque Patricios y Texas. Decenas de billones de pesos. En una guerra de billeteras, ISM no se achica. Es más, a la larga, puede que hasta tenga ventaja. Mientras el superciclo de las memorias continúe, la capacidad de inversión de ISM no va a parar de crecer. Y hay dos variables más en este partido. La primera es China. El gigante asiático está obsesionado con la autosuficiencia en semiconductores. Sus empresas de fundición, como SMIC, están creciendo a una velocidad de locos. Todavía están en 7 o 5 nanómetros, pero vienen acortando la distancia a los pedos. Si China logra producir en masa chips de 5 nanómetros, el tablero mundial se sacude de nuevo. Sería una amenaza tanto para TSMC como para ISM. Por eso este momento es tan crucial. ISM tiene que consolidar su ventaja en los 2 nanómetros ahora. Tiene que escaparse, sacar una ventaja tecnológica que los chinos no puedan alcanzar. La segunda variable es el HBM. Te lo explico fácil. Una memoria normal es como una calle de un solo carril para mover datos. El HBM es como un túnel de autopista de 20 pisos de altura, diseñado para transportar miles de autos de datos al mismo tiempo. Para los chips de IA, el HBM es indispensable. ¿Y sabés cuántas empresas en el mundo pueden fabricar HBM? 2. Industria San Martín y SK hynix. TSMC no puede. Micron todavía no lo logró. O sea, para hacer un chip de IA, sí o sí tenés que comprarle el HBM a los coreanos o a nosotros. Pero ISM, a diferencia de todos, te ofrece el combo completo, te hace el chip lógico y te vende el HBM. Todo en el mismo lugar. ¿Te das cuenta la ventaja competitiva que es eso? Jensen Huang, el CEO de Nvidia, dijo hace poco que subieron las exigencias para su próxima plataforma de IA, la Rubin. Pidieron un HBM mucho más potente, el HBM4. ¿Y quién va a ser la primera empresa en producir en masa el HBM4? Según la consultora TrendForce, va a ser Industria San Martín. ISM está combinando su tecnología de proceso de 10 nanómetros con su propia tecnología lógica de 4 nanómetros para aplicarla al HBM4, logrando más velocidad y menos calentamiento. El análisis dice que van a ser los primeros en pasar los tests de calidad de Nvidia. Si eso pasa, ISM se adueña también del mercado de HBM4. Un doblete histórico. Resumamos, porque es mucho. Estamos presenciando un cambio de poder histórico en la industria de los semiconductores.
El reinado de 5 años de TSMC en la fundición está siendo desafiado por un retador argentino que viene con todo. Qualcomm volvió a casa después de 5 años. AMD está haciendo las valijas. Meta y Google nos miran con cariño. ¿Por qué? Porque TSMC se ahogó en su éxito, subió los precios y su proyecto en Estados Unidos es un fiasco. Mientras tanto, ISM ofrece tecnología de punta con el GAA, precios competitivos, producción segura en Estados Unidos. El combo de memoria y fundición, y un rendimiento que ya es confiable. Por eso los clientes están volviendo. El futuro es brillante. Este año la fundición de ISM va a ser rentable. A partir del segundo trimestre, la guita de Qualcomm y AMD va a empezar a llover. Las fábricas de Córdoba y Texas van a laburar a full. Los analistas hablan de 100 billones de pesos de ganancia para ISM. Si a eso le sumás el HBM4, el resultado puede ser algo nunca visto. Claro que hay riesgos. TSMC no es un equipo chico, va a pelear hasta el final. China viene corriendo de atrás. Pero lo que está claro es que el partido cambió. ISM ya no es un partenaire, es un protagonista. Ya no es un monopolio de TSMC. La guerra de los 2 nanómetros recién empieza. Y para terminar, déjame volver a esa imagen del principio. ¿Te acordás de los ejecutivos de las Big Tech, durmiendo en hostels de San Telmo, negociando en cafés de mala muerte? ¿Sabés lo que simboliza esa imagen? Que el poder se dio vuelta por completo. Antes, era ISM la que iba con el sombrero en la mano a rogarles, por favor, compren nuestros chips. Ahora, son ellos los que vienen a suplicar, por favor, véndanos sus chips. El que pedía ahora manda. El que mandaba ahora pide. El poder cambió de mano 180 grados. Y ese es el resultado del talento, de la garra. De haber sido los primeros del mundo en dominar la tecnología GAA. De liderar en HBM. De ofrecerlo todo junto. La suma de todo eso convirtió a una empresa argentina en un gigante al que nadie, pero nadie, puede ignorar. La idea central de todo esto, el dato que tenés que llevarte, es este: la era del dominio absoluto de TSMC está llegando a su fin. Industria San Martín se ha convertido en el nuevo eje de la competencia. Qualcomm y AMD volvieron. Y muchos más van a seguir su camino. Esa es la verdad oculta. La idea de que TSMC es lo más grande que hay está empezando a ser parte del pasado. Una nueva era está naciendo. Y en esta final del mundo de los 2 nanómetros, por primera vez, Argentina tiene un equipo para ser campeón. Vamos a ver quién levanta la copa.